Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Amén. Nuestra única esperanza. Fuera de Él, aparte de Él, el hombre no tiene ninguna esperanza. Pero gloria a Dios por el Señor Jesucristo, que ha venido a rescatarnos de nuestros pecados y nos ha dado vida. Bien, les doy la bienvenida a todos nuevamente, hermanos. Aquellos que nos visitan por primera vez, espero que el Señor los bendiga con este tiempo y que su palabra toque sus corazones, que sean bendecidos. Aquellos que nuevamente se acordaron de nosotros, damos la bienvenida a Christian y Hannah. Son muy queridos ellos aquí, bienvenidos nuevamente. Ellos ya se casaron, así es que están unidos hasta que la muerte los separe. Bien, mis hermanos, se ha llegado entonces el tiempo de la palabra del Señor. Por favor, busquen en sus Biblias Hechos, capítulos 9, solamente un versículo. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Estamos considerando la iglesia y su membresía, y este será el tercer mensaje de esta serie, la iglesia y su membresía. En esta ocasión vamos a dar lectura a Hechos capítulo 9, versículos 31. Por favor, si encontraron el texto bíblico, pónganse de pie para honrar la santa palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 9, versículo 31, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a encomendarnos, que Dios nos bendiga ahora. Padre, nos encomendamos a ti, que bendigas tu preciosa palabra, que bendigas a este pueblo que se ha reunido para escucharte a ti. Suplicamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que deposite esta palabra en los corazones de los oyentes. Oramos y te pedimos, Padre, que aún después de que este mensaje se grabe, tú uses esta palabra para hablarle a muchas personas. Señor, para que sea todo esto para tu gloria. Ven y bendícenos con tu presencia, Señor. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, en nuestros primeros mensajes de esta serie que ya nosotros hemos estado viendo acerca de la iglesia y su membresía, nosotros ya hemos dado una definición específica de lo que significa la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros ya vimos eso. Hemos dejado ya claro, muy en claro, que la iglesia no es un edificio, no es un lugar en particular, sino que cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla de su iglesia, esta se refiere a un pueblo compuesto por personas diferentes, de diferentes lenguas, raza, nación, y que Él ha estado juntando a través de todos los tiempos, los cuales este pueblo que el Señor está salvando se reunirá en el tiempo final ante su presencia para darle la adoración y la alabanza. También dijimos, hermanos, que la iglesia está anclada, está fundada en el Señor Jesucristo. Dijimos nosotros que Él es el fundamento y que la iglesia prevalecerá en contra de los ataques del enemigo. Cristo lo dijo, Él lo ha prometido y se hará como el Señor lo ha declarado. Nosotros ya vimos que su iglesia
prevalecerá y seguirá avanzando y seguirá de gloria en gloria hasta llegar a su culminación, donde se reunirá ante su presencia, hermanos. Así es que dijimos que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él la compró con su sangre preciosa. Él la amó y se dio a sí mismo por su iglesia, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, concluimos que la iglesia no es de ningún hombre, no es de ningún hombre, sino solamente del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. También, hermanos, nosotros mencionamos en nuestros mensajes pasados que cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, esta se refiere en un contexto tanto universal como local. Y ya hemos explicado nosotros qué es lo que significa la iglesia universal. En este día en particular, queridos hermanos, nosotros estudiaremos, hablaremos acerca de la iglesia en su contexto local. Cuando estudiamos nosotros el Nuevo Testamento, nosotros encontraremos que la mayoría de las ocasiones en que se menciona, en que se hace mención a la iglesia, estas se refieren en un contexto local. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 5, ahí leemos que dice: saludad también a la iglesia de su casa. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9, leemos que dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, esto quiere decir pastores, y diáconos. Hermanos, todos estos pasajes bíblicos y muchos otros que usted va a encontrar a través del Nuevo Testamento, podemos ver claramente que nos están hablando de la iglesia en un contexto local. Es decir, un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar, con un número determinado de personas, con sus pastores y diáconos, todos con la finalidad, hermanos, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y darle alabanza, gloria y honra a Él. Esa es la forma en que el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia local. Entonces, hermanos, de aquí nosotros podríamos comenzar a sacar una serie de preguntas que nos ayudarán para desarrollar e ir viendo nuestro mensaje el día de hoy. Por ejemplo, nosotros podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los que componen la iglesia local? Esa es una muy buena pregunta. Podríamos preguntarnos también nosotros: ¿es necesario hacerme miembro de una iglesia local si yo ya soy un creyente? Esa es otra muy buena pregunta. Otra pregunta que podríamos nosotros hacernos en esta mañana es: ¿para qué hacerme o para qué me sirve hacerme miembro de una iglesia local? ¿Cuál es su significado? ¿Me sirve de algo el que yo me haga miembro de una iglesia local aquí? Hermanos, y creo que son excelentes preguntas que nos van a ayudar, como les dije, en el desarrollo de nuestro mensaje esta mañana. De esta manera nosotros daremos respuestas a nuestras preguntas, y al finalizar este tiempo yo espero en el Señor que estas preguntas hayan quedado contestadas y que salgamos de este lugar
con un pensamiento claro de lo que significa la iglesia local y sus miembros. Por lo tanto, nosotros, en primer lugar, mis queridos hermanos, nosotros contestaremos a la pregunta: ¿por qué es necesario hacerse miembro de una iglesia local? Y más acertadamente o más definidamente podríamos decir: ¿es esto bíblico? Yo creo que esa es una muy buena pregunta para comenzar. Hermanos, yo no sé la cantidad de veces que yo he escuchado a un sinnúmero de personas decir: yo no soy miembro de una iglesia local porque la palabra membresía no se encuentra en la Biblia. Y como yo soy muy bíblico, entonces yo no puedo hacerme miembro de una iglesia local. Y viven sus vidas como el llanero solitario, apartado de todo el mundo. Pero si ellos dicen: yo soy creyente, pero no necesito una iglesia. Hermanos, y yo pienso que hasta el llanero solitario estaba en ventaja con de estas personas, porque por lo menos el llanero solitario andaba con su caballo y no andaba solo en ese sentido. Pero hay personas que dicen: oh, yo soy creyente, pero no me menciones a la iglesia, ni quiero nada que ver con ellos, porque la palabra membresía no está ahí. Oh, hermanos, usted sabía que la vida cristiana no se trata de que usted esté solo, de que usted camine en esta jornada de la vida apartado de todo el mundo, de la iglesia. Hermanos, la vida cristiana fue hecha para convivir los unos con los otros, para convivir con los santos, para vivir en una armonía entre el pueblo del Señor, para estar unidos en amor, para estar en compañerismo, para alabar en conjunto a nuestro Dios, hermanos, para exhortarnos los unos con los otros, para animarnos cuando estamos pasando por alguna aflicción, para ayudarnos, hermanos. Todo con la finalidad de que el nombre y la gloria de Dios sea desplegada a través de esta iglesia local, hermanos. Hay personas que no quieren nada que ver con la iglesia, pero dicen: gloria a Dios porque soy creyente. Gloria a Dios. Hermanos, no es por falta de evidencia en la Biblia que personas no quieren ser parte de una iglesia local. Claro que no. Hay motivos, yo les aseguro que hay motivos muy escondidos en sus corazones que los hace no querer ser parte de la iglesia local. Tal vez estas personas no quieren que se metan en su vida nadie. Tal vez no quieren recibir exhortación de nadie. Tal vez no quieren comprometerse porque prefieren, según su propio pensamiento, ir como a ellos les convenga, sin que nadie les diga nada. Hermanos, esto no es por falta de evidencia. Yo les preguntaría a estas personas que quieren vivir su vida de esta manera, si ellos creen en la Biblia. Y si yo les pregunto a estas personas: oye, ¿tú crees en la Biblia? Yo creo que van a decir: oh, claro que sí. Pero tú sabías que la palabra Biblia no está en la Biblia. Y sin embargo, tú crees en la Biblia. Oh, ¿de qué estás hablando? Yo le preguntaría a estas personas: ¿tú crees en la Trinidad? ¿En nuestro Dios Trino? Oh, claro que sí. Pero tú sabes que esa palabra no está en la Biblia y sin embargo eso no significa que no sea bíblico. ¿O de qué me estás hablando? Si hacemos un estudio cuidadoso acerca de la iglesia, hermanos, nosotros encontraremos que la membresía sí es un concepto bíblico. Hay varios pasajes que sugieren claramente su existencia
en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ahora escuche esto, y se añadieron aquel día como 3,000, un número definido. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora mire el versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. Estos versículos, hermanos, indican primeramente, para dejar claro, que la salvación era un prerequisito para ser añadido a la iglesia. Esto significa que deben venir a la membresía de la iglesia personas que conocen al Señor Jesús como resultado de una obra de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Esto es lo primero que tenemos que decir. Por otro lado, estos versículos dan la impresión de que alguien estaba manteniendo un registro numérico de aquellos que fueron salvos y de esta manera se unían a la iglesia. Hay un número definido ahí. Quiere decir que se mantenía un conteo. Pero tenemos más evidencia que nos arrojará más luz en cuanto a este asunto, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Noten, queridos hermanos, que Pablo aquí está enviando una carta a una iglesia específica, la iglesia de Filipo. Esta iglesia consistía de un grupo de discípulos, unas personas que se reunían en cierto lugar, que profesaban haber sido unidos a Cristo Jesús. Esta era una iglesia que estaba localizada geográficamente en la ciudad de Filipos. Y esta iglesia, si ustedes notan con cuidado, estaba organizada como asamblea con un gobierno eclesiástico bien establecido, porque dice el texto que tenía obispos, o lo que es lo mismo, pastores y diáconos también. Es decir, hermanos, la iglesia en Filipos tenía un número definido de sus miembros y por supuesto tenía un número definido de sus líderes, tanto diáconos como pastores. Y esto nos indica que la iglesia tenía que llevar un orden en cuanto a esta cuestión. Y ellos sabían quiénes pertenecían a esta iglesia local específica en Filipos. Veamos algunas otras citas. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 tenemos un caso donde a medida que la iglesia crecía más y más, personas iban creyendo en el Señor Jesucristo y se iban añadiendo a la iglesia. Y hubo un momento que surgió un problema entre los creyentes de descendencia griega y los judíos. Y al parecer, los hermanos griegos estaban quejando de que sus viudas estaban siendo desatendidas. Así que los apóstoles convocaron una reunión de la iglesia. Y noten que Pedro, hermanos, aquí, o la escritura más bien nos está diciendo que Pedro fue por todo el mundo diciendo: oh, hermanos cristianos, ¿dónde están todos?
Todos los que son creyentes, a ver, vengan a Jerusalén, porque aquí tendremos una reunión, porque aquí se iba a convocar a una asamblea, a esta iglesia en específico. Esta fue una reunión de una iglesia local en Jerusalén. Y vean lo que los apóstoles dicen en Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, y ahora escuche bien, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, noten bien, por favor, que en el versículo 2 el texto nos dice que los apóstoles convocaron a toda la iglesia a una reunión para decirle que buscaran de entre ellos a 7 varones de buen testimonio. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que había en esta iglesia local personas bien conocidas, personas de buen testimonio, personas que profesaban la fe en el Señor Jesucristo, que se reunían. Y noten, mis queridos hermanos, que el carácter de estas personas eran conocidas. Dice, escojan a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que hagan este trabajo. Conocían que estas personas vivían una vida piadosa. Sabían quiénes eran. No decían, bueno, vamos a salir a ver por allá, a ver quién nos encontramos y vamos a poner aquí a que sirvan. No. Dice, de entre vosotros, de este número aquí, busquen ustedes a 7 varones. Por otro lado, hermanos, esto también nos indica que había una lista de viudas aquí, porque el problema surgió de que ciertas viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, y por supuesto esto nos lleva a entender que había un registro de estas viudas que aquí se estaban reuniendo en esta iglesia local. Claro que sí. El texto no está diciendo busquen las viudas de todo el mundo, no, sino las viudas de los griegos. Sabían o había una lista de ciertas viudas ahí. En 1 de Timoteo 5, Pablo pide a Timoteo, él le pide a Timoteo que ponga en la lista de ayuda para las viudas, solo aquellas que califiquen para esto. Hermanos, ¿de cuáles viudas está hablando? ¿Las de todo el mundo también? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Está hablando de las viudas que han profesado una fe y que se han llevado en un registro de esta iglesia. De manera que la membresía de la iglesia sí es un concepto bíblico, aunque la palabra membresía no se encuentra ahí, hermanos. Y es por eso que esta iglesia local aquí también debe llevar un registro de aquellas personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo, se han bautizado y quieren formar parte de esta congregación local. Por lo tanto, hermanos, sí es un concepto bíblico en esta manera. Pero en segundo lugar, ¿por qué debemos hacernos miembros de una iglesia local? ¿Por qué tenemos que unirnos a una iglesia local? Por amor y obediencia a Cristo. Por amor y obediencia a Cristo, hermanos. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. El Señor Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones si lo amaba. Él le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le respondió Pedro. Y Cristo le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda ocasión, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, tú sabes que te amo. Cristo le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera ocasión, Jesús vuelve a preguntar a Pedro y le dice,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice la Escritura, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús por tercera ocasión le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, aquí tenemos una relación directa entre el amor que se profesa a Jesús y el amor por sus ovejas. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Este texto nos está diciendo claramente que si decimos amar al Señor Jesús, hermanos, entonces debemos amar a su iglesia. Entonces debemos amar a su iglesia. Jesús le dice a Pedro, si me amas, Pedro, pastorea mis ovejas. Si me amas, Pedro, cuida mis ovejas. Esto implica, querida iglesia, que amar a Jesús significa, escuche bien, amar a Jesús significa amar a su iglesia. Y amor por su iglesia significa poner tu vida al servicio de ella. Y poner tu vida al servicio de la iglesia significa un compromiso que estás haciendo. Oh sí, oh sí. Pedro debería entender perfectamente lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Tú dices amarme. Bueno, muéstralo. Pastorea a mis ovejas. Y Pedro, al pastorear las ovejas, tenía que hacer un compromiso con ellas. ¿Vio la relación que estamos teniendo aquí en este texto? ¿Sabes que hay muchas personas que detestan la idea de la membresía de la iglesia, hermanos, y de estar haciendo un compromiso con Dios y con la iglesia local? Hay muchas personas que detestan esto y no se quieren unir a una iglesia local. Y andan, hermanos, de aquí para allá, de allá para acá, con su bolsita corriendo por todos lados, visitando diferentes iglesias, hermanos, y no hay una centralidad. Brincando de un lado para otro. Hermanos, esto no es un concepto bíblico. Primero, porque tú ya que entrases en ella y tú sabes que también eres pecador, me estoy refiriendo cuando tú sabes que te has arrepentido de tus pecados y sabes que perteneces a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia universal, tú debes entender que ahora te debes unir a una iglesia local. Muchas personas dicen, bueno, yo no me reúno en cierto lugar porque ciertas personas me incomodan. No me gusta cómo a veces están llevando las cosas. Pero tú sabes que la iglesia está en un proceso de santificación y que será perfecta cuando entremos a la glorificación, hermanos. Todos aquí, todos, sin excepción alguna, somos unos pecadores, redimidos solo por la sangre de Cristo. Y hermanos, que mientras estemos en este lado de la eternidad, estamos constantemente desprendiéndonos de pecado, desprendiéndonos de cosas, y estamos en un proceso de santificación. Y que solo seremos libres completamente de esta lucha con el pecado cuando cerremos nuestros ojos aquí y los abramos allá. Entonces sí quedaremos libres de esto, libres de esta lucha. Pero por ahora seguimos nosotros luchando, hermanos, con el pecado. Hay personas que están buscando la iglesia perfecta, pero la iglesia perfecta no lo va a ver. No la va a ver, porque siempre habrá algo que no te agrade a ti, o siempre habrá alguien que te moleste. Hermanos, solamente quiero decirles que
Esto nunca debe ser una excusa para irte de una iglesia o para no unirte a una iglesia, porque Dios manda que si hay pecado dentro de una iglesia local, debemos arreglar esa situación. En Gálatas 6, hermanos, dice que si alguno es sorprendido en una falta, debemos restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Pero hay personas que se van de las iglesias, hermanos, porque no les gustó la predicación del pastor. O se van de la iglesia porque no les gustó el color de la pintura de la iglesia. O se van y dicen, yo no soy más aquí miembro de esta iglesia porque el pastor trajo unos jeans y a mí no me gusta que predique con jeans. A mí me gusta que predique bien con un traje. Además trajo una corbata roja o guinda. Y eso a mí no me gusta porque me hace mis ojos, no sé, no me gusta. Por eso me voy. O trajo los zapatos de charol que tanto relumbran y cuando está ahí me incomoda. Por eso me voy. O hacen café y a mí el café me detesta olerlo. Y voy a buscar donde haya una iglesia que hagan atole. Hermanos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Aunque usted no lo crean, hay personas de esta manera. Hay personas con este pensamiento que se van de las iglesias por estas cosas, por estos tipos de pensamiento. Y después, hermanos, andan por todos lados. El Señor quiere que tú te conectes con una iglesia local para que, conectándote con esta iglesia local, crezcas juntamente con los hermanos y avances junto hacia la meta, hermanos. Así es que esa no es la forma en que Dios trabaja con los miembros de la iglesia. En nuestro texto de Juan 21, Pedro estaba recibiendo el mandamiento del Señor Jesucristo. Y ahora Pedro, como les dije, estaba entrando en un pacto, en un compromiso con el Señor Jesús y con la iglesia. Porque ahora Pedro comenzaría a poner su vida, hermanos, por la iglesia. Por la iglesia. Hermanos, de alguna manera este mandamiento es para todos nosotros. Tal vez usted dice, bueno, yo no soy un pastor o yo no soy un maestro. Hermanos, esto, si usted lo mira bien, se aplica a todo miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido, pastor? Bueno, en que estamos llamados a poner nuestras vidas al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos. Estamos llamados a poner nuestros dones espirituales al servicio de la iglesia. Estamos llamados a amar a los hermanos, a procurar el bien de los hermanos, a animar a los hermanos. Estamos llamados a rendir nuestras vidas al servicio de la iglesia local por amor y obediencia al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. En Juan capítulo 14, versículo 15, Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. En Juan capítulo 15, versículo 17 dice, esto os mando, que se amen unos a otros. Filipenses 2:3 dice que veamos a los hermanos como superiores a nosotros mismos y que seamos humildes, que seamos sus siervos del hermano. ¿O no? A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. ¿Cómo yo voy a ser un siervo de otro? ¿Cómo yo voy a servirle? No. Hermano, el mundo ha definido el amor que está libre de toda condición y de todo juicio, de todo sufrimiento. Pero la Biblia define el amor de otra manera. De otra manera. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Verdad? Qué diferente, hermanos. Esta es esta definición que Dios nos presenta aquí acerca del amor, comparado con lo que el mundo lo define. Vivimos en una época del tiempo donde nadie quiere ser el servidor de otros, porque todos quieren ser servidos. Todos quieren ser servidos. Pero Cristo dice en Mateo, capítulo 20, versículo 27, que el que quiera ser llamado grande en el reino debe ser aquí un siervo. Y parece ser que la iglesia moderna no ha entendido este concepto. En el contexto de la iglesia local, entonces, hermanos, Dios nos manda a poner por obra este mandamiento. Aquí es donde a usted Dios lo ha llamado a servir. Este es el lugar donde está usted llamado a amar a los hermanos, a animarlos, a consolarlos, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Tal mandamiento, hermanos, no tendría ningún sentido fuera del contexto de la iglesia local, porque les será imposible cumplir este mandamiento a aquellas personas que dicen ser cristianas, pero prefieren estar solas y no tener nada que ver con los hermanos que a veces le irritan y la glucosa se les sube, de verdad, porque prefieren de esta manera estar solos. Pero Dios nos ha llamado a congregarnos en una iglesia local, a ser miembros. En tercer lugar, hermanos, y por último, tenemos que unirnos, a una iglesia local por protección espiritual. Por protección espiritual. Cuando leemos nosotros las Escrituras, la palabra de Dios, nosotros encontramos que la Biblia habla de la iglesia de diferentes formas y con diferentes metáforas. Por ejemplo, la Biblia presenta a la iglesia como un templo. También la Biblia presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. También la Biblia presenta a la iglesia como una familia. Pero también la Biblia presenta a la iglesia como una nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, es interesante que Dios a través del Espíritu Santo nos haya dejado escrito esto para recordarnos que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que nosotros pertenecemos a una ciudad celestial. Le llama la Nueva Jerusalén, como dice la palabra. Hermanos, por si usted no lo sabía, permítanme recordarle ahora, en este momento. Usted que ha creído en el Señor Jesucristo es un extranjero y peregrino en esta tierra. Usted no pertenece a este mundo. Usted no pertenece a este mundo, hermanos. Y eso quiere decir que usted está en un mundo extranjero, con un peligro inminente que puede acechar sus vidas, hermanos, y que la iglesia local es un refugio para su protección espiritual. Primera de Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos, y eso quiere decir que estamos de paso por este mundo. Ahora, mis queridos hermanos, permítanme ilustrarles con un ejemplo para aclararles a dónde yo los quiero llevar, qué idea quiero desplegar aquí para que captemos lo que estoy diciendo, hermanos.
La mayoría de nosotros aquí venimos de otros países. Somos extranjeros en esta nación. Eso quiere decir que usted tiene un pasaporte que le indica que usted pertenece a otro país. Está aquí, pero usted no es de aquí. Usted pertenece a otra nación, hermanos. ¿Ok? Pero mientras usted está en esta nación como extranjero, usted tiene lugares aquí en esta nación que se llaman centros consulares. Bueno, en México al menos así se le conoce. Centros consulares. Y estos lugares están en diferentes partes de la nación. Y el centro consular le sirve para que usted vaya y busque dirección acerca de los asuntos de su país, para que en caso de que haya una emergencia usted busque ayuda por estos centros consulares. En otros casos buscan refugio. Hermanos, el centro consular está puesto para ayuda y protección de aquellos que pertenecen a esa nación. Mis hermanos queridos, la iglesia local es un centro de protección espiritual puesto por nuestro Dios en este mundo para que aquellos que conforman su nación, mientras estén en este lugar aquí, deben de buscar dirección de este centro de protección. Deben de buscar refugio. Deben de buscar, hermanos, ayuda. La Biblia habla claramente que el cristiano tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. El creyente está en constante peligro de siempre estar siendo atacado por estos enemigos, hermanos. ¿De qué forma la iglesia es una protección espiritual para sus miembros? En primer lugar, hermanos, Dios ha dado pastores a la iglesia para que velen por sus almas. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y ahora escuche, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, hermanos. Estos textos nos hablan, por un lado, de la responsabilidad, hermanos, del pastor que Dios ha colocado en una iglesia local, para velar por el bienestar de los miembros de la iglesia. El pastor tiene la responsabilidad de cuidar al rebaño de los falsos profetas que se quieran introducir, como dice Mateo 7:15. El pastor tiene la responsabilidad de proteger a la iglesia, advirtiendo sobre el peligro de las falsas doctrinas que quieran venir a introducirse. El pastor tiene la responsabilidad de que si en cierto tiempo ve a una de las ovejas que está desviándose del camino, vaya y hable con ella y la traiga nuevamente al redil. El pastor tiene la responsabilidad de que si ve que en uno de los miembros de la iglesia está viendo cierto pecado y está caminando en ese pecado y no se ha arrepentido, el pastor tiene la responsabilidad de ir y hablar con ese hermano y decirle: hermano, no estás mostrando a Cristo en esta manera. Necesitas arrepentirte de estos pecados. ¿Quién le dio la autoridad al pastor? Cristo mismo, hermanos. Cristo mismo. El pastor tiene la responsabilidad de exhortar, amonestar y traer nuevamente a estos hermanos al redil, hermanos.
En segundo lugar, la iglesia es un centro de protección espiritual para tu vida, porque ahí encontrarás personas piadosas también que te ayudarán a caminar en tu vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 5:11, y estamos por terminar, hermanos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¡Wow! Este texto será imposible para los que quieren estar solos. ¿Cómo se van a edificar unos con otros? Hebreos 3:12-13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahora escuche. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, gracias a Dios por la iglesia local. Gracias a Dios por los miembros que aquí la conforman. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos animamos los unos por los otros. Aquí ustedes animan mi corazón. Cuando estoy triste, ustedes vienen y me dan una palabra de aliento. Cuando estoy pasando por aflicción, ustedes vienen y me animan y me dicen, hermano, no estás solo. Si estoy en cierto pecado, ustedes tienen la responsabilidad. Pastor, usted está mal. En este sentido, usted está pecando. Arrepiéntase. Hermanos, la iglesia local es un centro de protección para los miembros. Así es que no desechemos esta palabra ni este concepto, hermanos. La persona que desprecia congregarse, unirse a una iglesia local, déjenme decirles, está rechazando la protección de Dios, porque su vida estará en un gran peligro. La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mientras tú estés solo por ahí, vagando de un lado para otro, ¿sabes qué? Serás una presa fácil para el enemigo. En cambio, cuando te refugias en la iglesia local, están los hermanos para cobijarte, están los hermanos para alentarte, para exhortarte, para estar contigo en la lucha. Y de esta manera, hermanos, la iglesia local es un refugio espiritual para todos nosotros. Que Dios añada bendición a su palabra y que nos ayude a seguir avanzando hasta la meta. Oremos. Padre, te doy gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios glorioso, digno de toda la alabanza. Te doy gracias por tu iglesia y la dirección en la cual tú la has llevado. Te suplico que des claridad, oh Dios, a aquellos que están buscando la membresía. Que seas tú, oh Dios, el que toque sus corazones y que lo hagan de buena voluntad, sometiéndose, oh Dios, a ti. Gracias por mis hermanos, gracias por ser de ánimo para mí. Añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesucristo.